En este nuevo video quería compartir una reflexión que para mí es fundamental cuando nosotros empezamos en el proceso, ya sea de la manifestación consciente, del trabajo interno, del desarrollo personal, del mundo espiritual, que es la responsabilidad personal. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir eso? Y por sobre todas las cosas, ¿por qué es clave entender que la responsabilidad no es sinónimo de culpa? Esto es clave porque muchas veces, y esto me ha pasado a mí en su momento, decir, yo no creé el desastre que tengo en mi vida nunca. Yo conscientemente nunca quise que me pasaran las cosas que me pasaron. ¿Cómo es posible que siendo una niña hubiese querido pasar por lo que pasé? ¿Cómo es posible que yo haya querido que pasaran ciertos conflictos, ciertas situaciones donde sentí total indefección y situaciones muy heavy y donde tu mente dice, no, yo no puedo elegir esto. No me vendan la idea de que esto es posible porque yo no puedo elegir esto. Bueno, ahí justamente es la clave para que se quiebre la estructura egoica. El ego es esa estructura de personalidad que nosotros nos armamos, ese personaje que se identifica con su historia personal, con su familia, con su lugar de origen, con su trabajo, con su pareja, etc. Pero nosotros somos mucho más que eso. Para la estructura del ego, lo que pasó tiene que tener una razón externa. Pero para el alma, para la divinidad, para el yo soy, para la conciencia de ser, nada pasa por azar ni por casualidad. Solo se refleja aquello que estoy consciente de ser. Y esa conciencia que refleja no juzga como bueno o malo las cosas. Y ahí le podemos llamar a esa conciencia la mente inconsciente, ¿sí? Que es el que no cuestiona, no discrimina si algo es bueno o malo, simplemente es. Y ahí está la diferencia. Nosotros acá, cuando empezamos a desidentificarnos de la noción de que somos simplemente el cuerpo físico, con el nombre, apellido, nacionalidad, y empezamos a ver que somos cuerpo, mente, espíritu, alma, ser, esencia, vibración, podemos darnos cuenta que hay un sentido más profundo de lo que ocurre. Que aun cuando conscientemente yo intente buscar una explicación y diga, no, pero esto no pudo haber sido como yo hubiese querido, X cosa, hay un sentido más profundo. Y la única posibilidad que tenemos, o la única manera en que ese sentido más profundo se abra ante nuestros ojos, es rindiéndonos al hecho de que hay en mí algo que resonó con esa situación. Y esa resonancia es vibración. Esa resonancia es una correspondencia energética. Aprender a sentirnos más allá del cuerpo. Aprender a conectar con esa sabiduría infinita que somos, que no viene de nada externo, es interno, porque es lo que somos. Aprender a habitar esa energía que nos atraviesa, porque solo cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que somos más que ese cuerpo, que somos más que esa historia personal, pero que sí estamos condicionados por esa historia, que sí hay creencias que quedaron ahí, que sí hay patrones de conducta que vienen heredados, y que se han proyectado desde que nosotros fuimos niños, niñas. Desde ese instante nosotros podemos empezar a limpiar nuestra percepción. ¿Por qué? Porque la responsabilidad personal implica un cambio en la percepción, un cambio en la forma en que yo estoy mirando lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en mi vida. Cuando yo cambio la percepción, puedo darme cuenta que todo lo que ocurrió era lo único que podía haber ocurrido. Así haya sido situaciones muy violentas, de mucho abuso, de situaciones complejas, digamos, lo que ocurrió era lo único que podía haber ocurrido. Pero de acá en adelante puedo empezar a mirar aquellos aspectos en que esas mismas situaciones, en que esos mismos comportamientos, en que ese mismo entorno en el que yo estuve inmerso, me ha permitido a mí desarrollar ciertas cualidades y me han traído a mí hoy hasta acá. Porque no todas las personas están escuchando esto. No todas las personas están dispuestas a asumir un proceso de alquimia interna y trascender aquello que le ancla al victimismo y a la culpa. Y acá es clave esto, ¿no? ¿Por qué responsabilidad no es lo mismo que culpa?
Culpa es un concepto que viene del índole religioso, de pecado, de que hay algo que está mal. Vos nunca hiciste nada que haya estado por fuera de lo que vos creías posible. Así hayas tomado la decisión, entre comillas, errada para tu ego, fue la mejor que pudiste hacer. Entonces es mirar con compasión y amor, sin juicio. Es decir, sabiendo que es lo mejor, es lo que pudiste hacer. Por lo tanto no sos culpable, sí responsable. De mirar hoy si esas decisiones, si esas acciones, si esas situaciones que han pasado en tu vida te están afectando aún porque heredaste creencias, porque asumiste un personaje, porque te identificaste con un rol, porque seguís actuando de determinada manera. Eso es ser responsable. Miro cómo esta situación, este hecho, este contexto, esta actitud me afectó de cierta manera y ha condicionado, y esto es clave, condicionado mi forma de ser y pensar. Me hago responsable, miro. Pero la responsabilidad también implica, si acá hay algo que a mí, hoy, para mí ya cumplí un ciclo, lo cambio, lo trasciendo y lo suelto. Y la única forma de soltar, de liberarnos de esa carga del pasado es aprendiendo a mirarlo como lo único que podía haber pasado. Punto. Pero cuestionando aquello que aún nos vincula. Y lo que nos vincula con ese hecho es la creencia, el juicio que tenemos al respecto. Y la sensación de culpa. Y a su vez, la identificación con la víctima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos totalmente inmersos en la identidad del ego, creemos que lo externo nos hace algo. Que el otro actúa, adrede, como que ataca, hiere algo en mí. Yo no estoy viendo en realidad la relación directa que hay entre lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo estoy emitiendo vibracionalmente con la actitud del otro. Que no significa justificar y quedarse en situaciones donde estás poniendo en riesgo tu bienestar emocional, mental y físico. No significa quedarse ahí. Pero sí significa poder ver, decir, para. Esto es lo que yo estoy esperando que la vida me dé. Es como, yo le estoy emitiendo a la vida un mensaje que dice, tráeme mucho amor. Y la vida me manda amor, más amor por todo lado. Ahora, si yo le digo, la vida es una mierda, todo es un conflicto, quilombo, guerra, bla, violencia, mirá cómo está el mundo, y voy a salir a la calle y voy a ver más de lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una resonancia. Entonces, responsabilidad personal es mirar, dejar de victimizarme, dejar de culpar al otro, que mi jefe, que mi hermano, que mi pariente, que mi mamá, que mi papá, que mi hijo, que mi pareja, que mi ex, que no sé qué. Dejo de culpar a todo el mundo y digo, che, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto? La responsabilidad es tu creencia, es tu estado emocional y aquello que estás aceptando y permitiendo en tu vida. Es el lugar que te estás dando frente a tu creación. ¿Qué lugar me pongo? Del indefenso, el pobre, yo no tengo nada que ver con esto, no sé por qué me pasan las cosas, yo soy tan buena gente. Desde ese lugar de pobre de mí no se resuelven las cosas. Las cosas se resuelven cuando yo salgo de ese rol de víctima y de culpa y de sacrificio, todas nociones de la religión, sacrificio, culpa, sufrimiento, castigo, pecado, ¿sí? Salgo de todo eso y digo, asumo mi poder. ¿Qué puedo hacer yo para que esto que está pasando se transforme? Y lo que podés hacer es empezar a hacer cambios internos en tu percepción. La responsabilidad implica mirar lo que pasó, ser amoroso conmigo, ser amorosa conmigo, entendiendo que yo nunca pude haber hecho cosas distintas porque no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento, pero hoy que lo tengo, puedo empezar a elegir distinto. Y el primer acto de amor que puedo hacer conmigo es aceptar que nunca pude haber hecho las cosas de otra manera. Pero hoy sí puedo. Antes no, pero ahora sí. El cambio es aquí y ahora. Entonces me responsabilizo por lo que estoy viendo afuera. Miro el hilo conductor. Cuestiono. Y empezar a hacerme responsable de eso. De mirar por qué actúo como actúo. Y actúo en base a unas creencias. Entonces cuestiono esas creencias. Cuestionar es traerla a la luz. No sé, si vos crees que generar ingresos económicos es un sacrificio y que todos los días tenés que trabajar 10 horas diarias, 15, bueno, es una creencia que puedes cuestionar y empezar a romper esa estructura mental.
A medida que yo vaya dándome permiso para ir rompiendo eso y sosteniéndome en ese camino, me estoy haciendo responsable de mi vida. Y dejo de culparme, es decir, dejo de castigarme y pensar que pude haberlo hecho distinto antes. Dejo de castigar al otro o acusar al otro y dejo de ponerme en el rol de víctima. Sí, si algo no me gusta en mi vida, yo decido si me quedo o me voy. Yo decido si lo acepto como parte de mi realidad actual o simplemente decido cerrar esa puerta y empezar a construir un nuevo camino. La responsabilidad personal es tener una mirada más amorosa en lo que te pasa, pero dándote cuenta que el poder está en vos y que aquello que lo que acontece es correspondiente a tu nivel de vibración. Y que el trabajo en tu vibración, en tus pensamientos y tus emociones sería básicamente qué es lo que vibra, qué es lo que emite. Es un trabajo de todos los días, es una inversión en vos y que a medida que vos vayas paulatinamente comprometiéndote, los cambios se van a ir dando más rápidos. Lo vas a empezar a ver mucho más rápido. Y por lo tanto, la responsabilidad personal implica compromiso con vos. Compromiso amoroso. Sí, teniendo presente que hay veces que vas a volver a pisar el palito, vas a volver a los viejos comportamientos, pero que nunca es tarde para hacer el cambio, porque todo ese poder, todo ese caudal está en vos. Desde el momento en que vos decís, esto es lo que quiero para mi vida, elegí eso, dale ese molde y la divinidad que hay en vos lo va a construir. Es como cuando uno quiere hacerse una casa, vos tenés el plano. Hay cosas que vos no sabés cómo pasan en el medio, pero ves el resultado final. Es así, esa es la relación que tenés con esa divinidad en vos. Le das el plano. La casa así, asá, asá, tanta ventana, tantas habitaciones, tanto esto, aquello. Estas son las medidas. Y la divinidad te dice, mano a la obra, déjame, ya te la voy a dar. Pero vos tenés que tener en claro que eso va a ocurrir. Eso es la noción clave. Manifestar con conciencia, trabajar con conciencia del mundo interno implica tener la certeza de que así como yo pude manifestar todo el desastre anterior, yo puedo crear cosas buenas para mi vida. Y creérmela, creerme que merezco eso, creerme que soy capaz. Y que esa divinidad en mí, que es el yo soy, que es lo que en realidad somos, me va a traer solamente aquello que yo estoy emitiendo. Y si en algún momento veo residuo de lo anterior, no pasa nada. Ya lo estoy viendo. Si yo me hago consciente, ya lo puedo ir trascendiendo. Bueno, espero que este video te sirva, te sea de utilidad y por sobre todas las cosas te saque esa noción de culpa, de pecado, de castigo, de victimismo, de sacrificio, que sí puede tomar un cierto tiempo porque al final del día tenemos años y años de ese bombardeo de información. Pero la responsabilidad personal es un acto amoroso de mirar aquello que pasó y de transformar la percepción que tengo respecto a eso y de transformar mi percepción actual frente a la vida para ver algo diferente. La primera percepción es el trato que tengo hacia mí. Ser amoroso y comprender que siempre hice lo mejor que pude, pero que de acá en adelante puedo comprometerme con algo maravilloso, amoroso y pleno para mí. Espero que te sea de utilidad. Gracias.